voy a hablar de WPO para WooCommerce. Voy a explicar por qué WooCommerce y no otro CMS. ¿Por qué WooCommerce a la hora de trabajar con tiendas online y e-commerce? En España, al menos, y la cuota de uso también dice que en el resto del mundo, estamos trabajando mucho con WooCommerce. Una serie de razones que nos da facilidades, que nos mejora lo que otros CMS específicos para e-commerce nos dan. Es verdad que WooCommerce es un plugin para WordPress, pero llega a ser mucho más que eso, ya que lo convierte en un CMS completamente diferente, le da funcionalidades diferentes y eso pues hace que pueda competir contra Magento, contra PrestaShop y demás. Para mí, estos son los dos puntos más importantes de WooCommerce. Nos facilita ese proceso de transición digital de tiendas físicas a tiendas online. El coste de implementación de una tienda WooCommerce es mucho más fácil que un Magento o un PrestaShop, ¿vale? Y por otro lado, además, la curva de aprendizaje para el usuario también es bastante fácil. No es difícil, es simple, mucho más fácil que otros CMS e incluso pues, es más o menos como la de otros CMS autogestionados como es Shopify. Estas son las cuotas de mercado de los tres principales CMS. Estamos hablando que, bueno, llamándole a WooCommerce CMS, WooCommerce tiene un 4,8% de cuota de mercado, es decir, el 4,8% de las webs del mundo tienen instalado WooCommerce, mientras que PrestaShop y Magento tienen cuotas de mercado mucho más bajas que WooCommerce. Por eso, hoy vamos a hablar de WooCommerce. Además que soy consultor WordPress, entonces no voy a hablar de Magento ni de PrestaShop. Sí que es verdad que, también tengo que decirlo, últimamente cada vez tengo más experiencia en el WPO de PrestaShop, sobre todo de Magento sí que no tengo mucha experiencia, pero el problema de PrestaShop es que le persiguen, digamos, todo lo que ha hecho en el pasado, su arquitectura, su forma de, digamos, cómo está desarrollado y todo lo que lleva encima en formato de capas. Bueno, vamos a empezar por el principio. El WPO simplemente son técnicas que nos ayudan a mejorar la velocidad de carga de nuestro sitio web y al mismo tiempo nos permiten reducir el consumo de recursos en el servidor. A mí, la teoría me dice que sirve para esto, experiencia de usuario, la UX, tan importante hoy en día para mejorar las ventas, la conversión, mejoran los rastreos, una web rápida de cara al usuario también es una web rápida de cara a Google, normalmente, si Google ve la web más rápido, la indexa mejor, y consumo de recursos, pues que conseguimos ahorrar en el hosting al reducir el impacto de la ejecución de los scripts en el servidor. En la práctica, a mí me gusta llevarlo todo a la práctica, entonces en la práctica voy a mostrar una serie de ejemplos de tiendas muy grandes. Evidentemente no podemos llevar esto a tienda pequeña, pero bueno, podemos extrapolarlo de alguna forma. Como ejemplo sirve. Sobre todo porque siempre marca más cuando mostramos ejemplos de tiendas que todo el mundo conoce. Si muestro allí la tienda online de Telas Francisco en Madrid, pues no es lo mismo que mostrar una tienda que todo el mundo conoce. AliExpress creo que todo el mundo la conoce. El dato es que mejoró con un 27%, o sea, mejoró un 27% de la conversión al mejorar el tiempo de carga un 36%. Otro ejemplo, Amazon, este es muy antiguo, es de 2008, donde perdían 1,6 billones, bueno, me lo escribieron como no quería, 1,6 billones solo aumentando un segundo el tiempo de carga. Y Zalando, que no sé si aquí es conocida, en España sí, es una tienda de zapatos, ropa, no, creo que también tiene ropa, no lo sé, mejoró un 0, o sea, los beneficios, un 0,7, mejorando 100 milisegundos. Son tiempos reales, son datos reales, están en una web que se llama WPO Stats y que tiene datos de diferentes ámbitos relacionados con el WPO. Tiempos de Google, de Bing, de Yahoo. Vamos a empezar por el principio con las técnicas a aplicar. Empezamos por el caché de página, ya que yo lo considero algo muy, digamos, básico, es lo necesario a día de hoy, es lo más básico que se puede tener y sin un caché de página pues no tenemos nada. Al final, un caché de página lo que hace es guardar una versión cacheada, una versión preprocesada en la web, o sea, de la web que estamos cargando, y eso hace que se la mostremos al usuario con pocos tiempos de respuesta, o sea, con tiempos de respuesta muy bajos, y conseguimos que se vea pues,
con un impacto en el consumo de recursos muy, muy bajo. Vamos a darnos cuenta, o sea, vamos a matizar que las tiendas online son mucho más complejas que una web normal, que un blog, que un medio digital, porque normalmente cargan muchos scripts para las sesiones, para los carritos de compra, para las sesiones de usuario, de identificar al usuario. Entonces, hay muchas partes que tenemos que acelerar. El caché de página puede quedarse corto en algunos aspectos, pero en otros pues nos ayuda a que tanto el usuario como Google pueda ver nuestra web muchísimo más rápido. Esto es un ejemplo de sin caché y con caché. El láser no funciona, o sí. Este es un ejemplo de con caché y sin caché. El plugin usado es WP Rocket. Se ve un cambio de tiempo de 1,89 segundos a 0,49 segundos. Una mejora bastante radical, teniendo en cuenta que es simplemente aplicar una técnica WPO. Esto es lo más básico que debemos aplicar. Y de cara a Google, que esto supongo que os gustará más, tratándose un evento de SEO, esto es el Search Console antiguo, creo que todos los identificamos, y es un ejemplo de cómo con un caché, en una web que nunca tuvo caché de ningún tipo, conseguimos reducir los tiempos de respuesta, que son los de abajo, la línea verde, de nuestra web hacia Google, con lo cual el bot de Google es capaz de acceder muchísimo más rápido a nuestra web y es capaz de rastrear muchas más páginas, como se puede apreciar en la línea azul, que va hacia arriba, que quiere decir que es capaz de leer muchas más páginas en el mismo tiempo, en el mismo crawl budget que nos tiene asignado. Uy. A ver, yo siempre digo lo mismo, y es que cachear, el caché, hay un español, un desarrollador español, que dice que implementar un sistema de caché es más un arte, una estrategia, que simplemente configurar un plugin. Y esto es una de las razones. Cuando nosotros configuramos un caché, sea el CMS que sea, WooCommerce, Magento, PrestaShop, lo que sea, para una tienda online debemos tener mucho cuidado con cachear datos personales, ¿vale? No podemos cachear páginas de sesión, debemos tener cuidado con eso, porque si cacheamos una página de sesión vamos a mostrarle a un usuario los datos de otro usuario, con lo cual nos van a venir a pegar unos golpes. Al menos en España eso está bastante penado, está bastante machacado, se persigue, hay una agencia de protección de datos que se dedica a perseguir ese tipo de problemas, entonces debemos tener mucho cuidado con esas partes de la tienda online que no queremos que se cacheen con el caché de página. Yo para hacer caché de página en WordPress, con WooCommerce, utilizo estos tres plugins, de hecho son los que más recomiendo. El del medio, WP Rocket, pese a ser premium, es el que más recomiendo. A día de hoy es el más compatible, que menos configuración necesita con WooCommerce. Se adapta muy bien a lo que vienen siendo las configuraciones típicas y funciona bastante bien. Swift Performance también me gusta bastante en este caso. Y W3, todo el caché, es algo que nunca falla, pero sí que necesita algo más de configuración. Otra parte es la optimización de imágenes. Justo cuando llegué a Perú, dije una cosa. Dije que el 99% de las webs, que es algo que siempre digo, el 99% de los sitios web tienen las imágenes mal optimizadas y creen que las tienen bien en muchos casos. La razón es muy simple. No solo debemos optimizar, sino que también tenemos que escalar las imágenes. ¿Qué es optimizar? Hacerlas más pequeñas. Se comprimen, hay algoritmos de compresión de imágenes muy buenos que nos permiten, para una misma imagen, sacando pues, colores de dentro, que normalmente no se nota al ojo humano, hacerlas más pequeñas, ¿vale? Pero también tenemos que tener cuidado con el escalado. Muchas veces en Google PageSpeed, que es lo que más o menos todo el mundo conoce, nos muestra, bueno, ahora ya no tanto porque con la actualización cambió toda la interfaz, nos muestra que nosotros tenemos las imágenes poco optimizadas, pero muchas veces pues, las hemos pasado por un optimizador. ¿Por qué ocurre esto? Por algo muy simple, el escalado, ¿vale? Nosotros podemos subir una imagen a WordPress o a cualquier web en este tamaño, me gusta hacerlo así con las manos porque es muy expresivo, en este tamaño, y con CSS, o sea, con el maquetador que usemos, se va a mostrar en este tamaño, pero es que la imagen sigue siendo en este tamaño y sigue pesando lo mismo que en este tamaño. Es decir, simplemente porque el maquetador, el CSS, lo pasa así, va a seguir siendo así. Entonces, con esto debemos tener mucho cuidado y existen plugins que lo hacen de forma automática, igual que la optimización, ¿vale? Estos son los tres plugins que a mí en WordPress con WooCommerce me gustan. Vamos a decir, el primer plugin es Imagify, tiene posibilidades de optimización de imágenes y también de escalado. No es del todo potente para el tema de escalar,
pero bastante bien. El algoritmo de compresión de imágenes es muy, muy potente, casi no tiene pérdida. A mí personalmente es el que más me gusta. Después está www Image Optimizer, que siempre lo enseño como alternativa gratuita, no es de lo más potente. Últimamente también estoy probando, que de hecho mañana en el taller lo menciono, un plugin que se llama ReSmoothSheet, que es gratuito, también con una API externa, o sea, las optimiza en la nube, pero las posibilidades de escalado también son bastante malas, o sea, no son lo suficientemente completas. Y por último, Insanity, que es un plugin que lleva muchos años en esto, o sea, lleva muchos años desarrollándose. Es un plugin que sirve para escalar imágenes en WordPress. Hace que todas las imágenes que nosotros subamos automáticamente al WordPress, lo que hace es las pone a un tamaño que nosotros previamente le hemos dicho que, pues, ese tamaño máximo que tiene nuestra web. Si nuestro layout de web es así, no tiene ningún sentido subir imágenes así. O sea, si nosotros tenemos un layout de web máximo de 1200, donde una imagen nunca se va a mostrar más ancho de 1200, no tiene ningún sentido subir una imagen de 2000 o de 3000, salvo que, bueno, seamos fotógrafos, porque eso suben de todo. Entonces bueno, en condiciones normales, si no somos fotógrafos, no tiene ningún sentido. Lo único que estamos haciendo es, tenemos un problema de rendimiento. Las imágenes al final son una parte muy importante de la web, son una parte que abundan y entonces nos causan muchos problemas. Esto es un ejemplo de servir una imagen de 66, es que no lo vais a ver desde ahí atrás, de 66 KB, una imagen de 361 KB. Es la diferencia. La de 66 KB tarda 0,15 segundos, o sea, 159 milisegundos, y la de 361 KB, 328 milisegundos. Es el doble. ¿Vale? Sí que es verdad que la imagen es mucho mayor y el tiempo es el mismo, o sea, no es el doble, no es proporcional. Esto es básicamente porque, bueno, hay unos tiempos en las peticiones HTTP, esta prueba está hecha con Pindon Tools, a un servidor que está en Madrid, o sea, igualdad de condiciones, solo cambia el tamaño de la imagen. En estos casos, la petición HTTP, o sea, hecha al servidor, siempre tiene unos procesos de conexión, de desencriptado del SSL y demás, entonces al final pues ese tiempo no es proporcional, pero se nota la diferencia. Y también hay que tener en cuenta una cosa, que normalmente en una web no servimos una imagen, estamos sirviendo una cantidad de imágenes que oscila entre 5 y voy a poner 300 por los fotógrafos siempre. Pero bueno, también los catálogos de tiendas online suelen ser muchos repertorios de fotos y esto pues influye. Al final, por ejemplo, hay una cosa que yo me encuentro en alguna tienda online, quizás no en WooCommerce porque eso lo gestiona muy bien, y es que los catálogos de fotos, los catálogos de productos de una tienda online, se muestra una miniatura, y esa miniatura, si no está bien desarrollado el CMS o el tema que estamos usando, no va a estar mostrando una miniatura, sino que va a estar mostrando la imagen grande, con el consecuente problema de rendimiento a nivel carga que vamos a tener. Otro punto más, que siempre toco mucho, porque sí que tiene algo más que ver con el SEO, lo de las imágenes pues no tenía tanto que ver, es la optimización de JS y CSS. Más que nada porque Google se lo traga. ¿Qué quiero decir con Google se lo traga? Que Google lo ve, lo interpreta, y después vamos a ver la diferencia entre darle a Google un JavaScript simple y no dárselo. Los procesos que podemos hacer a la hora de optimizar el JS y el CSS de forma fácil, sin entrar en procesos complicados, es la minificación, la combinación y la carga asíncrona. Al final, minificar es sacar trozos del CSS y del JS, del código, sacar trozos que no vamos a usar. Llámese espacios en blanco, saltos de línea, comentarios y demás. Combinar es unir varios archivos de un mismo tipo, CSS en un único archivo y JS en un único archivo. Unir varios archivos en un archivo del mismo tipo siempre. ¿Vale? Con esto reducimos las peticiones HTTP, se reducen un poco en algunos casos las dependencias, aunque también debemos tener cuidado con esto. Y la carga asíncrona al final es hacer carga paralela de scripts, siempre respetando las dependencias y demás. Esto tiene mucha influencia en el SEO, o sea, sobre todo en la indexación, en el crawl budget, dado que el bot de Google, al leer nuestra página, va a interpretar el JavaScript y es una de las partes que más le tira, voy a decirlo así. ¿Vale? Yo siempre hago esto, bueno, es lo que he comentado ahora, yo siempre hago esto de forma automática. Hacerlo de forma manual requiere ser programador, conocerse el tema que estamos usando,
conocerse los plugins, conocerse un poco los entresijos del problema. No todo el mundo tiene esta posibilidad, no todo el mundo tiene un equipo de desarrollo detrás, y yo también soy consciente de que WooCommerce está orientado sobre todo a la digitalización y transformación digital, que cumple un papel muy importante en eso. Entonces está orientado a digitalizar negocios pequeños, negocios que no tienen tantos recursos económicos como una gran multinacional. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que un equipo de desarrollo que tenga una tienda online, o sea, una empresa que tenga un equipo de desarrollo detrás de una tienda online, siempre va a poder hacer todos estos procesos de optimización de JavaScript, CSS y demás de forma manual, siempre tirando de ese equipo de desarrollo. Pero un pequeño empresario, una pequeña empresa que haya pasado al digital hace poco, que tenga su tienda online recién creada, con WooCommerce no va a poder hacer eso. Entonces, hacerlo de forma automática siempre tiene sus ventajas. Vuelvo a mencionar WP Rocket. A mí, personalmente, la optimización de código de WP Rocket es la que más me gusta, por una razón. Si te atascas, si no das hecho, simplemente contactas con su soporte y ellos te ayudan. Es un plugin de pago, pero el pago pues, se rentabiliza ahí. Después me gusta mucho Async JavaScript para hacer carga síncrona. Es muy bueno, te deja hacer una serie de pruebas, te deja hacer, digamos, prueba con 4 métodos, 4 modalidades, 4 combinaciones de async y deferrer para cargar de forma síncrona los elementos JavaScript y CSS. Y al final, pues, la que funciona te la activa. A mí me gusta bastante. Es de los creadores del siguiente plugin, de Autotimize, que lleva muchos años en esto. Es uno de los mejores plugins que existen para minificar y combinar código CSS y JS. Y a mí personalmente pues también me gusta bastante. No lo uso ahora tanto porque tiro más del de WP Rocket, pero cuando no uso el de WP Rocket siempre tiro Autotimize. Mira. Esto es un ejemplo de lo que pasa en el bot de Google cuando simplificas el CSS y pues sobre todo el JavaScript de un sitio web. Los tiempos de respuesta para el bot de Google se estabilizan y acto seguido las páginas vistas por el bot de Google en el mismo tiempo, aplicando el mismo tiempo exactamente, pues suben. Al final es darle a Google una web muchísimo más simple, muchísimo más fácil de cargar, para que Google pueda ver más páginas en el mismo tiempo. La parte de CDN, que es algo que ya comenté aquí el año pasado, porque me gusta mucho, es un servicio que al principio, hace 4 años, cuando yo empecé esto, 4 o 5 años, todo el mundo decía, esto es para empresas grandes, YouTube, Facebook, tal, nadie le daba importancia y ahora mismo ha cobrado mucha importancia, sobre todo porque al final esto se globaliza, Internet se globaliza, es una de las razones por las que hoy estamos aquí. Muchos de aquí leeréis nuestros blogs, nosotros leemos blogs de aquí. Al final tenemos tráfico hispanohablante desde distintos puntos del planeta, al otro lado del charco, y al final pues necesitamos servir contenidos de forma rápida. Lo que hace un CDN es servir archivos estáticos, sobre todo imágenes, que es lo que más pesa, desde puntos del planeta más cercanos al visitante. Servidores más cercanos al visitante. Con esto pues reducimos los tiempos de respuesta muchísimo y al final pues se descarga mucho más rápido ese contenido. Yo al llegar aquí, lo primero que hice, bueno, primero fui a desayunar porque me obligaron, pero lo primero que hice fue conectarme a internet y hacer una prueba con EasyCDN. Sí, he aprovechado básicamente porque quería probar una página alojada en España, probar la velocidad de carga desde aquí en un entorno real y ver cómo funcionaba con EasyCDN. La verdad es que cambia mucho. Y, por ejemplo, igual para el e-commerce, no es tan, en este caso no es tan, digamos, necesario, porque es muy raro que una tienda de aquí venda en España y una tienda de España venda aquí, por tema de envíos y demás, pero sí que es verdad que yo, al menos en Latinoamérica, dentro de Latinoamérica, implementaría un CDN. Yo trabajo con estos 3 servicios CDN y para tráfico latinoamericano, estoy entre CDN 7.7 y Amazon CloudFront. Son de los mejores que he visto para esta zona del planeta. Hay bastantes puntos de presencia y ambos son bastante fáciles de integrar, ya que son CDNs que se implementan por hostname, por CNAME. Con un plugin pues podemos implementarlos fácilmente.
Esto es un ejemplo de la misma foto, es la misma foto clavada, alojada en el mismo servidor, pero con CDN y sin CDN. La prueba se hace desde, bueno, arriba pone Australia, pero no, está hecha desde San José, desde California, y el servidor está en España. Se aplica con CDN y sin CDN, y si no veis el número desde atrás, arriba sin CDN tarda 3 segundos y abajo con CDN tarda 25 milisegundos. La misma foto, el mismo tamaño y todo. Con lo cual, estamos hablando de que una web, como he dicho antes, no tiene solo una imagen, tiene bastantes más imágenes, y cuantas más imágenes tengamos, más vamos a notar el impacto de un CDN en la carga de la web. Yo, cuando quiero probar este tipo de cosas y tal, sobre todo tráfico de distintos puntos del planeta en entorno real, uso dos cosas, la parte de Analytics para esto y VikingWare, que es un servicio que está orientado a e-commerce, es un servicio español que me monitoriza, incluida la carga de JavaScript, en todos los puntos del planeta porque monitorizan cada visita. Otra cosa que hace poco que he empezado a comentar, porque creo que es importante, sobre todo va muy ligada a la parte de optimización de código CSS y JavaScript, es la carga condicional de elementos, que básicamente se aplica en WooCommerce con WordPress, y es hacer que ciertas partes de la web no carguen cuando no se necesitan. Entonces, ¿cómo voy de tiempo? ¿Voy bien? ¿Tiro más? Ciertas partes de la web no carguen cuando no se necesitan. Es algo no relativamente nuevo, pero sí que se ha empezado a aplicar hace poco de forma gráfica, porque han aparecido los primeros plugins para hacerlo de forma gráfica sin necesidad de ser programadores. Estos son los 3 plugins que yo uso. Permatters, que es Premium. Scripts de Quower, que bueno, se ha quedado un poco atrás, pero que también va bastante bien. Y González, que es mucho menos conocido en este ámbito, lleva mucho más tiempo y tiene bastantes opciones. Yo, para mí, el más básico es Permatters. Sí que es verdad que es Premium, pero tiene muchas más funcionalidades de cara a optimización de WordPress. Y esto es una muestra de lo que se puede conseguir. Aquí se hace otra, es que soy fanático de esta parte de Search Console, lo malo es que lo sacan en breves. Esto es lo que se puede conseguir. Aquí se marca un cambio de tema, suben los tiempos de respuesta porque se hace más compleja la carga de la web, y tiempo después, con Permatters precisamente, se consiguen bajar los tiempos de la web, simplemente pues eso, sacando partes, por ejemplo los comentarios de Disqus donde no se necesitan, el cuadro de Facebook, Twitter y todo eso donde no se necesita, y se consigue pues agilizar un poco la carga de la web. Voy a tocar un poco rápido la parte de hosting y servidor. No voy a hacer spam, comprar Rayola, pero no voy a hacer spam. Quiero tocar varios puntos porque sí que me los he encontrado en WPO, o sea, en auditorías WPO a lo largo del tiempo, últimamente, y eso me preocupa. Y es que la versión de PHP de un WordPress siempre debe ser PHP 7 a día de hoy. Desde hace bastante tiempo WordPress es compatible con PHP 7 y debemos usar PHP 7, ya no solo por razones de rendimiento, porque eso es lo principal que yo quiero tratar hoy aquí, razones de rendimiento, sino también por problemas de seguridad y de compatibilidad. Entonces yo siempre recomiendo pues eso, PHP 7 como mínimo, 7.1, 7.2, 7.3, lo que sea, pero siempre PHP 7. Por otro lado, también quiero decir que Apache se ha quedado atrás. Mucha gente sigue usando Apache, proveedores de hosting que usen Apache, y eso no es bueno. El año pasado ya lo comenté aquí, este año lo vuelvo a comentar. Apache se ha quedado muy atrás, es muy lento, no es eficiente sirviendo resultados, sirviendo páginas, y hay otros servidores mucho más potentes, como pueden ser Nginx y LittleSpeed, Nginx gratuito y LittleSpeed de pago, pero muchos proveedores tenemos LittleSpeed porque la verdad es que le da bastante vueltas a Apache y es compatible con el htaccess, ¿vale? Y ahora voy a dar una serie de tweaks, consejos específicos sobre todo para WooCommerce, WordPress con WooCommerce, ya no tanto generales como los otros que eran para cualquier tipo de CMS. La parte de las zonas dinámicas, el API Hearbit, es una funcionalidad de WordPress que pues quiero matizar, es una funcionalidad muy necesaria a día de hoy, es lo que hace que ciertas partes dinámicas de la web
se actualicen en tiempo real sin recargar la página, pero también puede ser un problema para el rendimiento de una web WordPress. En tiendas online WooCommerce la necesitamos, es algo que necesitamos, que tiene que estar ahí, pero podemos mitigar su funcionamiento, reducir su consumo de recursos, simplemente ampliando el tiempo entre peticiones de 15 a 60 segundos, ¿vale? Es algo que es específico de WordPress, es una funcionalidad que necesitamos, que ya no podemos prescindir de ella, pero que si no queremos que produzca un consumo de recursos tan alto, debemos reducir, o sea, mitigar ciertas opciones. Uy. Después, aparte de eso, sí que me he encontrado, y se dice que WooCommerce no es apto para grandes catálogos de productos. Yo me he encontrado tiendas muy grandes en WooCommerce. Sí que es verdad que normalmente cuando una empresa es muy grande y se plantea un desarrollo de una tienda online potentes, se usa PrestaShop, sobre todo Magento en España, PrestaShop, pero creo que por aquí se usa más Magento. Y bueno, los españoles tenemos el problema de que no queremos pagar por los módulos de Magento, entonces usamos PrestaShop. Pero en el caso de WooCommerce, a mí me ha dado muy buen resultado para trabajar con grandes catálogos de productos. Usar el plugin Premers WooCommerce Performance Optimizer, es un nombre muy largo. Las opciones del plugin no son tan largas, son 4 casillas, pero optimiza las consultas realizadas a la base de datos, ya que el problema de una tienda online con un catálogo muy grande es precisamente esas consultas que se realizan a la base de datos que sacan muchos datos y al final se ralentiza toda la instalación. Este plugin es muy simple y simplemente a mí me ha dado muy buenos resultados. Joder, ahí. El WP Cron de WordPress, otra funcionalidad de WordPress, sí que quiero mencionarla porque hace poco he conseguido aislar una prueba donde me he dado cuenta de lo que impacta en el rendimiento. Es una funcionalidad que ejecuta tareas programadas en WordPress, muchas cosas automáticas que hace WordPress las hace con esto, y el problema es que tiene una forma de funcionar que no es la adecuada, ¿vale? Entonces, sí que me gustaría añadir, o sea, matizar que hay que desactivar esta funcionalidad y usar el cron del servidor. No os voy a decir cómo, porque es un proceso muy técnico y para eso está el taller, pero sí que os recomiendo desactivarla para ajustar, sobre todo porque esta funcionalidad, cuantas más visitas tengamos, más consume, ¿vale? Y por último, es similar a la carga condicional, podemos desactivar los scripts de WooCommerce, que carga una serie de scripts, bastantes, vamos a decirlo así, en zonas donde no los vamos a usar. Por ejemplo, en el blog de una tienda online no necesitamos para nada el carrito de la compra, entonces podemos desactivar esos scripts que al final pues, nos hacen gastar recursos, sobrecargar el navegador del visitante, también sobrecargar el bot de Google y realmente pues, no nos sirven absolutamente para nada. Sí que es verdad que para hacer esto necesitamos algún plugin específico, como por ejemplo PerfMatters permite hacerlo, y también podemos encontrar algún plugin en el repositorio de plugins de WordPress para hacerlo. Bueno. Por último, ya para finalizar, quiero comentar esta funcionalidad, esta de Cloudflare, que muy poca gente ha probado, que es un caso pues, un poco orientado ya a una empresa intermedia y que en Latinoamérica tiene muy buen funcionamiento. Aquí en Latinoamérica hay algo que sí que hemos notado bastante, sobre todo los proveedores de hosting, y es que la conectividad, las infraestructuras en muchas zonas están pues, son bastante débiles, o sea, no están tan desarrolladas. Entonces, hay rutas, sobre todo por la parte de Brasil, que pues no hay tanto caudal de tráfico, no puede pasar por ahí tanto tráfico. En condiciones normales, no quiero enrollarme con esto, una petición normalmente sigue el camino más corto hasta el destino, habiendo varios caminos a seguir, ¿vale? Pero muchas veces el camino más corto no es el adecuado porque un camino corto puede encontrarse un tramo saturado y ralentizar toda la petición. Esto para e-commerce pues es una putada. Es una putada porque puede cuadrar durante 5 minutos y ese cliente pues no nos vuelva a contratar, o sea, a comprar un producto en la vida. Esta funcionalidad de Cloudflare, que es de pago, lo que hace es analizar las rutas y nos enruta a través de los servidores de Cloudflare alrededor del mundo, con lo cual se reducen mucho las latencias.
Yo no puedo mostrar ahora mismo los resultados de cara al usuario, ¿vale? Porque no lo, o sea, me es imposible, pero sí que puedo mostrar en una web, activando simplemente Cloudflare, Cloudflare y esta funcionalidad que se llama Argo, en una web que tiene bastante tráfico latinoamericano, el resultado ha sido este. El bot de Google, se reducen los tiempos de respuesta para el bot de Google por debajo de la línea y los rastreos de página hacen picos por encima de la línea. Realmente la mejora no es radical, pero cuanto más compleja sea nuestra web, este caso era simplemente un blog, más vamos a notar esta funcionalidad. No es una funcionalidad barata, pero en muchos casos donde sectores muy competidos, donde digamos la compra es crítica, puede ayudarnos bastante con el tema de tal. Simplemente una nota de WPO, es algo que he estado investigando últimamente, porque ya llega a un punto donde competir en tema en la parte de desarrollo, competir en la parte de web, ya no hay más donde rascar, pues ya buscamos donde rascar a nivel redes y a nivel infraestructura. Esto es un dato, esto está en la página oficial, para Asia y América Latina, Cloudflare garantiza una mejora del 48% en enrutamiento y un 35% menos de timeouts. Si queréis algo, mañana va a estar si queréis profundizar, mañana va a estar publicado este post, ¿vale? Y nada más. Un 50% de descuento en hosting durante las próximas 48 horas, por si queréis contratar hosting para vuestro WordPress o para cualquier CMS. Y muchas gracias. Está perfecto, muchas gracias. Gracias, Álvaro. Gracias por su participación. Sí, pero hay una ronda de preguntas, señores. Sí, ahí al fondo. Genial. Christopher. Hola, ¿qué tal? Soy Christopher. Quería hacer una consulta acerca sobre lo que mencionó sobre Apache. ¿Por qué ella no lo recomienda? Porque es muy poco efectivo. El consumo de recursos de Apache frente a Nginx o Lightspeed, a la hora de servir una simple petición, que sea una imagen, por ejemplo, es muchísimo más alto y además que los tiempos de respuesta son mucho más largos, incluso sin haber una razón. No es un tema de ser mejor o peor, es que Apache es un servidor web, o sea, un servicio web muy antiguo. O sea, al final se basa, su arquitectura de software es de hace muchos años, es el primero, como quien dice. Entonces, Nginx, voy a hablar de Nginx porque Lightspeed sí que lo veo de otra forma, entra en otro sector al ser de pago. Nginx está programado de una forma totalmente diferente para ser eficiente, para hacer todo de otra forma y al final pues eso se acaba notando. Tú si vas a Google, es que hoy no me he traído gráficas, normalmente pongo gráficas, pero si tú te vas a Google y ves benchmark de rendimiento entre Apache y Nginx vas a ver una diferencia brutal, pero no tanto el consumo de recursos, porque eso ya, casi no se muestra, pero sí que vas a ver la diferencia en tiempos de respuesta y que a nivel escalabilidad Apache no es escalable, o sea, no llega a ser escalable cuando sube el tráfico, cuando estamos hablando de 10.000 concurrentes, tráfico a dolor, o sea, que bajo estrés Apache revienta, Nginx no, por ejemplo. Ah, vale, muchas gracias. Hola, Ana María. ¿Cuál consideras que es la diferencia principal o qué diferencias encuentras entre Shopify y WooCommerce? A ver, yo no he trabajado a fondo con Shopify porque, no lo voy a decir así, porque es mi competencia, pero a la vez no es mi competencia. Es un servicio externo y tal. El problema de Shopify es que sí, te lo da todo montado y todo hecho, te facilita mucho el proceso, pero si un día tú quieres montar eso de otra forma, no puedes. Si un día tú quieres conectarte a un RP, un CRM, no puedes. No es lo mismo, no te da la misma flexibilidad, aunque al principio te lo facilita todo, ¿sabes? De todas formas, yo tampoco a día de hoy puedo valorar muchas diferencias porque no he probado Shopify a fondo. Sí que he probado PrestaShop, Magento, WooCommerce, OpenCart, pero nunca he probado Shopify a fondo, ni nunca... Tampoco
es que son dos cosas muy diferentes. Es como si comparamos Blogger con WordPress.org. O sea, son servicios orientados a públicos diferentes. No te puedo responder muy allá, pero ya te digo, no lo he probado. Sí, claro. Hola, ¿qué tal? Soy Oscar. Una consulta respecto al tema de las optimizaciones. Hablabas, por ejemplo, que hay plugins que te optimizan tipo W3, ¿no? ¿Es bueno combinar W3, por ejemplo, con CDNs tipo Cloudflare o similares? ¿Se potencian mutuamente o estás haciendo lo mismo dos veces? Son diferentes. Cloudflare al final es un CDN, por proxy inverso, pero un CDN, ¿vale? Y normalmente todos estos plugins de caché llevan una conexión con Cloudflare para vaciar caché, para que no se pisen los cachés, ¿vale? Son diferentes, entonces los puedes usar siempre y cuando. Lo recomendable es que haya una conexión entre ellos mediante API. El API de Cloudflare normalmente es compatible con V3, es compatible con WP Rocket, es compatible con la mayoría de plugins de caché como tal, como por ejemplo Swift Performance. Pero o sea, son cosas tan diferentes que realmente si se comunican entre sí y no se pisan los cachés, funcionan perfectamente. Sí. Y una última pregunta, por favor. ¿Qué tal, Antonio? Vi que hablaste de estas dos herramientas para imágenes, para optimizar imágenes, pero si uso un CDN, el CDN de WordPress, por ejemplo, ¿debo usar estas herramientas para optimizar la imagen o ya no? Porque se entiende que todo está en el servidor de WordPress. Y la otra duda es, de un sitio de alto tráfico en WordPress, ¿es suficiente con WP Rocket y, no sé, algo como auto-optimice y ya no el proxy reverso que se usa siempre como Varnish u otros? A ver, respondiendo a la primera pregunta, lo primero que quiero decir es que el CDN de Automatic, o sea, el de Jetpack, es una mierda. ¿Vale? Empiezo por ahí. Eso no es CDN ni es nada. Sobre todo porque tú fíjate, al hacer la carga te mete un parámetro al final y eso ya es contraproducente total para todo. O sea, empezamos por ahí. Entonces yo no lo usaría, no lo considero ni CDN. Para eso uso Cloudflare. Lo segundo es que usar un CDN y comprimir las imágenes son diferentes. Si tú comprimes las imágenes y además usas un CDN, aún se van a servir mucho más rápido, ¿sabes? Con lo cual yo haría las dos cosas, es lo recomendable, ¿vale? Y ahora la segunda pregunta, ¿cuál era? No, un sitio de alto tráfico con WP Rocket y auto-optimice, ¿puedo suplir ello en vez de usar un proxy reverso como Varnish, por ejemplo? Depende. Yo, por ejemplo, depende del tipo de sitio. Si es un blog normal, la diferencia entre usar Varnish o engines como Caché o algo así puede ser de un 20% frente a usar WP Rocket con, voy a decir, engines y no Apache, porque con Apache podría ser, o sea, con Apache es algo más. Pero depende del tipo de sitio, de las partes que puedas cachear, del tipo de caché que puedas hacer. Engines como Proxy Inverso funcionan muy bien. O sea, nosotros lo hemos usado bastante tiempo en nuestra plataforma de hosting compartido, antes de LittleSpeed, y para nosotros fue muy bueno. Pero sí que es verdad que las políticas de caché, las políticas de vaciado de caché, las políticas, toda la parte de qué excluimos del caché tienen que estar muy bien definidas porque si no vas a tener un problema. Sí. Perfecto. Listo. Muchas gracias, Álvaro.